Siglo de Oro español. El Siglo de Oro de España es un nombre para el periodo que va desde 1492 hasta 1659. Básicamente, durante este tiempo, España encontró un lugar importante en el escenario mundial, como lo demuestran algunas de sus grandes contribuciones a las humanidades. El marbete de Siglo de Oro fue acuñado por el dramaturgo Lope de Vega para referirse al siglo XVI. A nivel histórico y social, es una época marcada por el apogeo del Imperio Español, guerras religiosas y la Contrarreforma, recesión económica y estancamiento social. Pero lo que le faltaba de paz y estabilidad, le sobraba en arte y literatura. El Siglo de Oro es el periodo de máximo esplendor literario en España, pero en realidad consiste en 2 siglos. Comienza con la publicación de Gramática Castellana de Antonio de Nebrija en 1492 y termina con la muerte del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca en 1681. La literatura española se divide en 3 partes: poesía, teatro y novela. Tradicionalmente la poesía ha sido agrupada en torno a 2 corrientes poéticas, el conceptismo y el culteranismo. El conceptismo es, según el término, el estilo que se basa casi exclusivamente en el concepto, el acto de entendimiento que exprime la correspondencia que existe entre los objetos. En realidad, se trata de un juego intelectual para mover al asombro al lector. El primer poeta conceptista de España sería Alonso de Ledesma, aunque su figura más representativa fue Francisco de Quevedo, gracias a su cultura clásica. Francisco de Quevedo nació en 1561 y muere en 1627. Es probablemente uno de los humanistas españoles del siglo XVII más íntegramente formado, desengañado y escéptico. Su sátira destaca por la virulencia ante los problemas de una sociedad ineficaz. Su capacidad crítica de observador de las conductas humanas está determinada desde su niñez por su contacto con la vida cortesana, ya que su padre era secretario de la cuarta esposa de Felipe II, Ana de Austria. Las obras completas de Quevedo no se publicaron hasta después de su muerte con el título Las musas castellanas del Parnaso español, dividiéndose en 9 musas castellanas. Culteranismo. El término culteranismo nació con sentido peyorativo y de esa manera fue utilizado en defensa del estilo llano de Lope de Vega frente a Luis de Góngora. El estilo culterano creado por Luis de Góngora hace que los poetas cultos del siglo XVII escribieran en un estilo de dificultad derivada con el fin de excluir a la generalidad de los lectores. Suscitó gran polémica en su tiempo. Lope de Vega atacó a Góngora y a sus imitadores. Góngora quiso editar su obra a instancias del conde duque en 1623, pero murió sin verla publicada. Solo algunos poemas quedaron impresos en libros de justas, romanceros, florilegios o dedicatorias. Contó con una popularidad evidente gracias a la transmisión oral de sus letrillas y romances. Es el único poeta lírico español cuyas obras manuscritas se explotan mercantilmente por los libreros. La máxima expresión del culteranismo gongorino se alcanza con la fábula de Polifemo y Galatea, escrita en 1613, y Las Soledades, obra no completada. Teatro. El teatro constituye uno de los géneros más sobresalientes de la literatura española del Siglo de Oro, porque quizás fue el que gozó de una mayor proyección social. La consagración del género y su concesión en espectáculo determinó la aparición de nuevos modos de representación escénica. De los entarimados instalados en las plazas, se pasó a la aclimatación de locales apropiados. El desarrollo definitivo del género, a partir de 1600, coincide con el fin, por orden de Felipe III, de la prohibición de montar espectáculos teatrales que empezaba desde 1582. El gran genio del teatro español es Lope de Vega,
En su larga carrera dramática, que puede considerarse iniciada en serio en la penúltima década del siglo XVI y que se prolonga hasta muy poco antes de su muerte, en 1635, Lope compuso un número sorprendentemente elevado de obras. La temática de la obra de Lope es muy diversa. En su producción, el grupo más numeroso pertenece al género de las comedias amorosas llamadas de capa y espada. En su obra sobresalen 6 personajes tipo: el galán y la dama, que desarrollan una intriga amorosa; el gracioso y la criada, que les ayudan; el padre o el viejo depositario del honor familiar; y el poderoso, que puede trastocar o solucionar la intriga, ya sea como protagonista o ya sea como juez. La criada es la compañera de la dama, y su oficio y conducta dependerá de la realidad de la dama. El poderoso puede recorrer una amplia escala social, desde la nobleza menos hasta la realeza. Sobre estos 6 tipos básicos se crean infinitas situaciones, temas y argumentos tanto de tragedia como de comedia. El protagonista es un tipo social que compite con otros personajes en la comedia más que un ser individual. Es lo que caracteriza el teatro de Lope. Ya sea que el protagonista esté apareciendo de una manera clara y en toda su plenitud, como en Fuenteovejuna, o ya sea personificado en gentes representativas de la sociedad española de aquel tiempo, como en La Dama Boba. Las 3 comedias más representativas del teatro de Lope son El mejor alcalde, El rey Peribañe y Fuenteovejuna. Sin embargo, es Pedro Calderón de la Barca quien representa la culminación o desarrollo del teatro español, protagonizando un cambio en las condiciones escénicas comparable a lo ocurrido con Lope de Vega. Las tramoyas, máquinas, música, etc. adquieren un desarrollo espectacular. Uno de los aspectos fundamentales es la integración de la música en el conjunto de las obras, donde es fundamental la influencia de la tradición italiana que se mantiene, por ejemplo, en la alternancia de canto y recitativo. A su muerte, Calderón deja cerca de 8 autos sacramentales, más de 120 comedias y numerosos entremeses, parte de textos ocasionales como aprobaciones o poesías sueltas. Calderón posee de sus primeras obras una técnica teatral más compleja y refinada, menos espontánea que la de Lope. Al mismo tiempo, sus obras resultan más convencionales y formalizadas en cuanto a tipos, caracteres o situaciones, lo que probablemente se explica por su tendencia a montar comedias de gran espectáculo, aunque siempre haya una estrecha relación entre la construcción escénica y los contenidos ideológicos. A partir de 1650 y durante los últimos 30 años de su vida, abandonó la comedia de capa y espada para dedicarse a un teatro más simbólico y abstracto, el de los autos sacramentales, y más cortesano como el de la tramoya y las comedias mitológicas. Novela. La novela española tuvo un gran éxito a partir de la novela Amadís Gaula. Esta obra, inspirada en una novela francesa del círculo artúrico, fue publicada en 1508 por García de Rodríguez Montalvo. Durante los 100 años que siguieron, aparecieron unas 50 novelas de caballería en España y Portugal. Se publicaron con un promedio de casi una por año entre 1508 y 1550. A estas se añadieron 9 entre 1550 y el año de La Armada Invisible, en 1588, y solo aparecieron 3 más antes de la publicación de Don Quijote. El éxito de las novelas de caballerías es increíble. La piedad belicosa que transpiraban estas novelas conectaban plenamente con las expectativas y ansiedades de la sociedad española. Una de las novelas españolas con más éxito es El Don Quijote de Miguel de Cervantes. Cervantes nació en Alcalá en 1547. Empezó a escribir estando cautivo en Argel, donde compuso obras de teatro para divertir a sus compañeros de cautiverio y algunos poemas. A su regreso a España, escribió cierto número de piezas teatrales, de las cuales han sobrevivido 2, La Numancia y El Teatro del Argel, ambas publicadas en el siglo XVIII. Cervantes no fue un genio precoz.
la primera parte del Quijote salió a la luz a sus 60 años. Fueron los 10 últimos años de su vida los de producción cuantitativamente abundante y cualitativamente genial. El éxito del Quijote fue inmediato. Hasta el siglo XVIII fue visto como la obra maestra de la comicidad sin concienciarse de la trascendencia de la obra. La crítica cambió a partir del siglo XIX. Los románticos vieron al Quijote como una obra patética, defensora de ideales aplastados por la chata realidad. Hoy, los críticos parecen estar de acuerdo en detectar en la obra de Cervantes elementos medievales, sobre todo el espíritu medieval al lazo de componentes modernos, muy ligados al erasmismo, pero sobre todo la trascendencia de la historia en la que se inserta.